simple como beber agua, emites una señal al cerebro que luego se traslada también al intestino, como bien hemos comentado, que es de relajación, de decir, bueno, si estuviera realmente en peligro, no podría pararme a beber agua. Claro, ¿No? porque estaría todo preparado para escapar. Para escapar, para huir, muy para bien, defenderme. Muy interesante. Es un buen truco, mirar. Pero cuando tenemos hambre emocional o un hambre que no es fisiológica, ese hambre normalmente se decanta por alimentos concretos, como el chocolate, la bollería, las galletas, los alimentos que nos sacian a nivel emocional. Cada día los médicos de cabecera, los médicos que nos llevan, médicos occidentales, confían más en que la dieta y un estilo de vida saludable nos tiene que acompañar para evitar enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, enfermedades digestivas y en general ganar más calidad de vida. Y hoy he traído para todos vosotros a Lara Perea Fuentes, que es una nutricionista con mucha experiencia y que también sigue un estilo de vida saludable y una dieta, por supuesto, saludable. Y hoy vamos a hacerle unas preguntas. Hola Lara, gracias por estar aquí. Hola Verena, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, por darle un poco de voz a este tema que bueno, cada vez se está cogiendo más importancia, el tema de la nutrición, ya que sí se ha visto, como bien dices, que se pueden prevenir enfermedades, sobre todo enfermedades que no son contagiosas, ¿no? Como la obesidad, temas inflamatorios, enfermedades intestinales y bueno, podríamos decir un sinfín de ellas, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en el tema, ¿no? De la enfermedad. De la inflamación, sobre todo. Yo voy a ir apuntando lo que dices porque todo esto lo solemos hablar detrás, porque ella es practicante de yoga también, es yogini, y lleva un estilo saludable y lo hemos hablado muchísimas veces y sé que es muy profesional, por eso quería regalaros a vosotros su presencia y su conocimiento. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas. Una que quiero empezar es súper importante, es que bajo tu experiencia, si tú consideras y has comprobado que algunas enfermedades inflamatorias están relacionadas con la parte emocional. Hay mucha gente que sigue el canal y que sé que es así. ¿Tú crees que está relacionado a algo emocional? Bueno, pues a ver, en el caso de las enfermedades inflamatorias sí que es cierto que se ha visto una relación, sobre todo entre la parte emocional, un estrés externo, con una sintomatología, como podría ser el intestino irritable o bueno, problemas digestivos, entre otros. Y bueno, aunque sí que es cierto que no sería solamente la causa, es decir, que siempre tiene que haber un poco de predisposición genética, una alteración inmunológica y otros factores ambientales que nosotros podríamos incluso intervenir, como son el estilo de vida, la alimentación. Sí que es cierto que se ha visto esa relación entre un hecho traumático en la vida de una persona que pueda detonar que se produzcan este tipo de inflamaciones, como por ejemplo la inflamación intestinal. Sí. Bueno, Lara, su formación es extensa, también ha hecho, además de estudiar en la universidad nutrición, es técnico en farmacia, para farmacia, y más cursos y formaciones que tiene, sigue en constante formación ella. Y esto es súper importante porque está hablando con conocimiento y con conciencia. Y entonces yo creo que con respecto a lo que has dicho, para mejorar sobre todo los síntomas, porque hay que no se curan, pero sí que se pueden revertir, sería un estilo de vida saludable, no solamente la alimentación, sino acompañado con terapias que ayuden a la parte emocional. Yo creo que piensas así, ¿no? Sí, a ver, realmente cuando hay una enfermedad inflamatoria, como podría ser la enfermedad inflamatoria intestinal, en el caso de Crohn o colitis ulcerosa, que es un tema que nosotras, la verdad, que nos representa a las dos. Sí, no, las dos tenemos Crohn. Sí, hace poquito diagnosticado, pero sí. Bueno, como bien has comentado, a ver, es una inflamación crónica, es decir, no se va a curar con la alimentación, pero sí que es cierto que un cambio de hábitos alimentarios y de estilo de vida, junto con ayuda
de terapias psicoemocionales, por ejemplo, puede ayudar por lo menos a que esa enfermedad tenga menos incidencias, o sea, menos brotes, y se pueda controlar de alguna manera que esos brotes no sean tan fuertes como para que la persona se vea muy, muy afectada y bueno, sí que se ha visto que eso puede ayudar mucho. Y podamos hacer una vida relativamente normal, un trabajo y cumplir con esas funciones, ¿no? Importantes. Sí. Y también quería saber yo por qué te elegiste esta carrera, por qué empezaste con esto, qué fue lo que te llamó de Bueno, esto. pues sí que es cierto que te mentiría si te dijera que desde pequeña quería ser nutricionista, pero sí que es cierto que también estaba muy relacionado a mi inquietud, ¿no? De mis ansias de conocer sobre la salud humana y, bueno, al final, entre cosas de la vida, me han ido llevando un poco a poco a querer saber más sobre la nutrición porque por motivos personales, como por ejemplo lo que hemos comentado de la inflamación y la enfermedad de Crohn, me han llevado a querer practicar conmigo y, bueno, de esta forma también poder ayudar a otras personas. Creo que es muy importante tener conocimientos y poder disponer de personas cualificadas que nos puedan ayudar porque bueno, hay mucha información cada día más y a veces esa información, en vez de ayudarnos, como que nos genera una ansiedad por no saber realmente cuándo algo es cierto, cuándo no. Se dicen muchas verdades absolutas que a veces no lo son y considero que las personas que tenemos problemas inflamatorios, sobre todo intestinales, que es en lo que más me he formado, necesitamos, bueno, pues esta ayuda. Te has como especializado en eso, estás investigando. Sí, la verdad es que siempre estoy leyendo sobre el tema, informándome, investigando. Más allá de tu carrera, hay aspectos en que puedes ser autodidacta con tu formación y agregar esa investigación que haces tú. Y ahora me has dejado con una duda porque has dicho que no querías de niña hacer esto, pero de niña ¿qué querías hacer? Bueno, que me he quedado con la duda. De pequeña quería ser veterinaria, la verdad es que los animales me gustan muchísimo. Como a mí me gustan los animales también. Y como que era algo que siempre había tenido muy en mente, pero luego debido a que también tenía mucha inquietud en cuanto a alimentación, desde hace más de 10 años que empecé a llevar una alimentación vegetariana, aunque con el tiempo actualmente he incluido ciertos productos animales porque para mí me han ayudado mucho a controlar mis brotes. No quiere decir que para todo el mundo sea igual, pero en mi caso sí que me han ayudado. Entonces, bueno, actualmente es una alimentación... ¿Cómo cuáles? Pues en mi caso el pescado, he tenido que introducirlo poco a poco. Bien, y, ¿no? ¿Con ese? Sí, y aunque sí que es cierto que hay mucha parte de alimentos que no he incluido porque éticamente no me sentía con fuerzas ni capacitada para hacerlo, pues bueno, tuve que aceptar que había cosas que sí me estaban haciendo bien y bueno, claro, al final... Pescado. Y claro, el no sufrimiento animal, la industria que hay detrás duele. Claro. Uno está pensando, estoy comiendo, no sé, sí. Sufrimiento, pero bueno, cada uno es libre. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo comparto todas esas ideas, la de los animales y el respeto, bueno, pero que cada uno es libre y está bien, no juzgamos. Claro, por supuesto, no se juzga y cada uno tiene que ver lo que le sienta bien. Y ahora te iba a pedir que nos expliques así con palabras que podamos entender todos como yo, que no he estudiado esto, ¿cómo se produce así en rasgos muy amplios la inflamación? ¿Cómo se produce? ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso ese? Bueno, a ver, esta pregunta es muy amplia. Es muy amplia. Tendría que acotar un poquitín porque, bueno, si hablamos, por ejemplo, de inflamación intestinal, que es algo que podemos casi imaginarnos o ver un poco más sencillamente, bueno, siempre tiene que haber un componente genético, una base, ¿no?, para que esa inflamación más bien crónica se produzca. Porque, claro, una inflamación puntual puede ser debida pues, a que hayamos comido un alimento que nos haya sentado mal, que a lo mejor nos hayamos tomado un alimento contaminado por una bacteria, por ejemplo, y que produzca una inflamación y un proceso de enfermedad, digamos, ¿no? Pues que puede producir una sintomatología como vómitos o diarrea, y sería una inflamación puntual. O incluso una inflamación de darnos un golpe y producirnos una inflamación puntual también. Hay muchas causas. Hay muchas causas no solo ambientales y
Y la bueno, mala alimentación puede ser una causa que produzca inflamación. Por ejemplo, sí. el exceso de alcohol o Claro, por puede ejemplo, sería un producir ejemplo perfecto. El exceso de alcohol en un fin de semana nos puede producir esa conocida resaca que al fin y al cabo viene siendo una es inflamación. una Una inflamación del inflamación de la estómago. mucosa, una inflamación a nivel cerebral, pues a deshidratación, por ejemplo. Y bueno, en el caso de cuando hablamos de una inflamación, por ejemplo, crónica, sí que, como iba diciendo, tendría que haber un componente, una base genética, una alteración inmunológica. Y ya, claro, eso sería como un 50% de esa inflamación crónica, ¿no? Pero luego está los factores ambientales y el estilo de vida que son los que detonan, ¿no? Como bien hemos Claro. comentado, en incluso problemas emocionales que pueden ser detonantes. Está ahí y se despierta. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Es la alimentación y es un estilo de vida, que es de lo Claro. que estamos hablando hoy. No es solo alimentación. Con ella también me interesa hablar de estilo de vida, porque es el estilo de vida que lleva. Y tengo una duda que no sé, a ver, tengo ahí la intriga de no saber, porque lo he escuchado, leído, y ahora se dice mucho que en los intestinos hay neuronas, es que no se le llaman el segundo cerebro. Tú imagínate la parte emocional y si nuestros pensamientos son negativos la mayoría del tiempo, porque sé que es así, porque veo entrevistas a neurólogos, que la mayoría del tiempo estamos en estado de alerta, ese estado de huida, lucha. Imagínate si ahí hay neuronas, ¿cómo afectará la parte emocional? Bueno, ¿Hay pues neuronas o no hay neuronas? sí, no, actualmente se conoce que hay neuronas en el intestino que se llaman las neuronas entéricas. Y aunque no se conoce a ciencia cierta exactamente el número, sí que se estima que aproximadamente pueden haber entre 100 millones de neuronas, quizá más o menos, dependiendo de la persona. Y bueno, es interesante porque estas neuronas están conectadas también con nuestro cerebro. Por Sí. eso ahora se habla del término eje intestino-cerebro. Y digamos que esas neuronas están conectadas a través del nervio vago con nuestro sistema neuronal central, es decir, con nuestro cerebro. Y bueno, a grandes rasgos se podría decir que nuestro sistema digestivo, digamos que envía mensajeros a nuestro cerebro que le indican pues si hay inflamación, cómo se encuentra. Incluso se ha visto que la microbiota intestinal, que ahora también es un término que se usa mucho, que es esas bacterias que viven en nuestro intestino y que... Sí, está muy de moda sí. ahora tomar probióticos por eso, ¿no? Sí, claro, o sea, está de moda el término microbiota y sobre todo el término disbiosis, que es cuando esos microorganismos que en equilibrio son muy favorecedores para nuestro sistema digestivo, incluso para nuestros pensamientos, cómo esa disbiosis, que es ese desequilibrio, puede afectarnos a nivel de producirnos una sintomatología también, como podría ser en una infección bacteriana, o sea, el que estar apáticos, desganados, faltos de energía, encontrarnos incluso depresivos. Que el intestino esté mal puede afectar a nuestro estado de ánimo. Sí, por supuesto. Si el intestino no está equilibrada la flora y todo esto, ¿no? Sí. Eso entiendo yo, por lo que has dicho. Y tengo otra pregunta por esto, porque dices que hay mensajeros del intestino al cerebro y también creo yo que habrá mensajeros del cerebro al intestino. Por supuesto. Que le avisa que hay peligro. Sí. Cuando no hay peligro, a mí me pasa, si no medito mucho o no estoy muy tranquila, y claro, se nota en el intestino. Sí. Te avisa, aquí hay un peligro y hay que... Entonces sí que hay mensajeros, están comunicados, ¿no? Están comunicados bidireccionalmente, es decir, que los mensajes pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Mensajes negativos. Sí, por ejemplo, cuando tenemos un examen, que es algo muy común, podemos tener ese momento de diarrea emocional. Diarrea, eso. No quería decir esa palabra aquí pero hay que decirla, es la diarrea. Son los que son. Entonces eso te decía yo, si te pones nervioso, tienes diarrea. Claro. Entonces, que es natural, ¿no? Es como esa sensación de malestar, ¿no? O incluso cuando estamos enamorados que dicen, ay, tienes mariposa en el estómago, porque al final está relacionado, o sea, esos mensajeros que nos envía incluso el cerebro de decir, hay un peligro, hay algo ahí que me está estresando, entonces ese estrés va al intestino y también se estresa. Claro. Por eso... Y por eso trabaja ahí más. Y también lo bueno,
¿no? Claro. Si hago una respiración consciente muy amplia antes de un Sí. examen, a mí me pasaba en los exámenes, me pasó lo del Crohn y bueno, cosas del pasado también. Si le decimos que está todo bien con la respiración al cerebro, quizá También mande emite un buen mensaje. ese Vamos mensaje a al pensarlo intestino. así, ¿no? Y sobre todo para los adolescentes y Hay niños. algo muy curioso, que hace muchos años estudié en un curso de la Universidad de Cantabria que decía, bueno, era un curso sobre, bueno, trataba estos temas y se dio como ese tip, ¿no? De decir, antes de un examen, si bebes agua, que es algo tan simple como beber agua, emites una señal al cerebro que luego se traslada también al intestino, como bien hemos comentado, que es de relajación, de decir, bueno, si estuviera realmente en peligro, no podría pararme a beber agua. Claro, ¿No? porque estaría todo preparado para escapar. Para escapar, para huir, Muy para bien, muy defenderme. interesante. Es un buen truco, mirar. Y también esto que has dicho, lo he leído de cuando alguien quiere dejar una adicción, que es otra pregunta, así la saltamos, cómo dejar una adicción al chocolate, al azúcar, y decían, cuando pienses en el chocolate, bebe un vaso de agua. Y mira, tiene relación, ¿no? Bueno, sí, desviamos la atención de ese mensaje que nos envía el cerebro de necesito chocolate, necesito azúcar. Y bueno, también se podría tratar con la respiración, con otros medios para desviar esa atención y decir, bueno, voy a hacer un parón y seguido, ¿no? De decir, si me centro en ese pensamiento de no voy a comer chocolate, nuestro cerebro esa palabra no, como que Peor. no la entiende, ese concepto no nos llega. Entonces, es mejor, en vez de pararse a pensar, no voy a comer esto, a decir, bueno, voy a desviar esta atención hacia otra cosa. Como un niño pequeño, que Sí. hay que desviarle la rabieta. Igual. Es que yo creo que el cerebro es como él. Y también he oído o leído que había que contar, esperarse unos 10 segundos. Le llaman algo de los 5 segundos. Cuando Sí. quieres hacer algo malo, espérate un poquito. Cuando hablamos de ese estado fisiológico, ¿no? de hambre, cuando realmente sentimos hambre hay un estado fisiológico, ¿no? Lo que quería decir. Y es que pues tenemos falta de energía o tenemos realmente el estómago vacío y nos emite esa sensación, ¿no? Esa señal al cerebro de decir, tengo hambre. Pero cuando tenemos hambre emocional o un hambre que no es fisiológica, ese hambre normalmente se decanta por alimentos concretos, como el chocolate, la bollería, las galletas, los alimentos que nos Lo que sacian a no. nivel Emocional. Angustia, ¿no? Sí, o sea, puede ser esa sensación de ansiedad, de, pues, a lo mejor tienes un estrés en un periodo concreto y tienes más ansia de ese tipo de alimentos que nos sacian a nivel emocional y que además pues nos calman esa gula, ¿no? Ese instante, ese pero instante. El otro día lo hablamos con una psicóloga, pero eso es algo aprendido. Sí. Tendríamos que desaprender. Claro. Es muy difícil, pero se puede. Sí. Tapar la angustia con algo de comida es muy común. Es muy común, la verdad. Cada vez más, cada vez comemos peor. Y claro, hay que hacer como un reseteo, ¿no? Una desviación de... O sea, digamos que lo más sencillo es comernos algo que en ese momento nos sacia, pero luego a la larga no nos está calmando esa ansiedad, no está, digamos, viendo el porqué. La raíz del problema. Algo hay ahí que hay que trabajar. Sí, por eso en esos momentos sí que se aconseja intentar desviar esa atención, pasar unos minutos e incluso preguntarnos a nosotros mismos realmente qué sentimos. O sea, ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente estoy calmando algo? ¿Qué emoción hay detrás de esa sensación o de esa necesidad de comer ese alimento concreto? Es lo que trabajamos mucho, sí. Bueno, en el canal y en todos lados, es observar las emociones. Hay que enseñar a los niños desde pequeños cómo te sientes hoy. Sí, ¿cómo estás? Yo le decía el otro día a una adolescente que no voy a nombrar, decía, para descuadrarla, ¿cómo están tus emociones hoy? Claro, me miró así, como diciendo, esta está la pobre. Es que a entonces, veces no nos ¿cómo están preguntamos? tus emociones hoy? Nadie nos enseñó a observarlas. Claro. Nadie nos enseñó a comer bien, nadie nos enseña a observar Exacto. las emociones. Aquí estamos en el camino aprendiendo a cada día para tener más calidad de vida. Hay un médico que descubría, bueno, en Estados Unidos como todo lo que estudió en Harvard y todo esto que se dice y es verdad, William Lee, que es occidental, creo que es japonés, no lo sé. Él dice, tiene ya una fundación y está asegurando científicamente
que puede sanar a través de la alimentación ciertas enfermedades y está sanando. Bueno, hay otro que también, Joe Dispenza, que a través del pensamiento. Entonces, y son científicos. ¿Tú crees que se puede, no digo la palabra sanar, pero sí atenuar? Si cambiamos la alimentación podemos tener mejor calidad de vida en cuanto a fibromialgia, intestino inflamable. ¿Tú? Pues actualmente cada vez se está viendo que la alimentación cumple un papel importante, sobre todo a la hora de mitigar este tipo de síntomas, porque claro, curar como curar es difícil hacer esta afirmación. Sin embargo, sí que es cierto que cambiando ciertos alimentos, o sobre todo a nivel occidental, tendemos a comer de una forma un poco descontrolada, ¿no? Y hay muchos alimentos que son muy procesados y que contienen pues aditivos, conservantes, colorantes, edulcorantes, en fin, un sinfín de compuestos que pueden alterar, pueden producir cierta inflamación y que, claro, en un estado ya previo inflamado, pues no es lo más conveniente. Entonces sí que es cierto que cuando disminuyes alimentos que contienen este tipo de compuestos, o sea, alimentos ultraprocesados, por ejemplo, por unos alimentos más frescos, alimentos de mercado, alimentos sin etiquetas, hay síntomas que mejoran mucho. Y bueno, que hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo y la tolerancia de una persona puede ser distinta a la de otra. Haciendo ciertos cambios y modificando la alimentación sí que se puede ver mejorado todo esto. Y yo creo, él dice la parte física, pero yo creo también en la parte emocional, que el estado de ánimo influye muchísimo lo que comemos. Sí, por supuesto. Muchísimo, o sea, el estado de nervios, yo lo creo. A un niño tú le das azúcar y se altera. Sí, claro, además esto también altera nuestra microbiota, que ahora se ha visto también que añadiendo al eje intestino-cerebro también estaría el eje intestino-microbiota. Porque al igual que nuestro intestino puede mandar mensajes, las bacterias que tenemos en nuestro intestino también pueden mandar mensajes al cerebro. Es decir, si por ejemplo comemos alimentos muy procesados, podemos producir esta disbiosis y que esas bacterias puedan emitir ese mensaje de aquí algo no va bien. ¿Disbiosis qué es? El disbiosis es cuando se rompe este equilibrio entre bacterias buenas, ¿vale?, o beneficiosas, o que cumplen un papel importante, con bacterias que, si aumentan su cantidad, pueden ejercer un papel que no sea beneficioso y sea proinflamatorio. Y avisa a que hay un peligro. Claro, entonces imagínate, estamos alterados, no puedes estudiar, no puedes dormir, no puedes relajarte. Claro. Y ahí tengo una pregunta que es que en una ocasión estuvimos hablando y me diste una explicación súper científica, pero hoy la vamos a resumir porque habrá más entrevistas con Lara, que era este conocimiento de mucha gente de que hay que cenar temprano, y yo digo, bueno, hay que cenar temprano porque nos regimos por la luz del sol, pero es que diste una explicación. ¿Por qué es aconsejable cenar temprano? Si lo puedes explicar. Vale, aquí, bueno... Resumido, súper resumido. Bueno, como bien has dicho, digamos que nuestros antepasados se regían mucho por el factor luz, ¿no? Por la salida del sol y la puesta del sol. Hemos hablado varias veces de esto de por qué hay que cenar temprano, ¿no? Incluso los animales, que son más listos que nosotros, ellos, las gatas mías, a las 6 de la mañana ya 5:30 despertándome. Porque ya están activas. Comer. Claro, activas, porque claro, van con el sol, ¿no? Nosotros ya no. Bueno, nosotros, a ver, no somos nuestros antepasados sí que se regían mucho por la luz solar, es decir, que vivían sin electricidad, entonces su luz se regía por el sol. Por lo tanto, ellos se levantaban pronto con el amanecer, hacían sus actividades y conforme se iba haciendo de noche, se iban, digamos, desactivando un poco, ¿no? O sea, relajando con la luz de la hoguera, que al final esto les provocaba el hacer más actividad durante el día, ser más productivos, y luego por la noche descansar, no alargar como hacemos nosotros actualmente, que estiramos mucho el día, y se regían por estas señales. Actualmente sí que se ha visto
que nuestros órganos contienen genes reloj, ¿vale? Y dirás, ¿esto qué es? Genes reloj. ¿Y esto qué es? Son genes que se rigen por esta luz solar, al igual que todos nosotros realmente, Sí. o sea... Por la luz solar, y entonces que los Sí. órganos empiezan como a descansar, ¿no? Eso Sí, era... bajan su actividad y descansan. Eso, con Vale. que diga, y descansan, entonces imagínate si descansan y nos vamos a dormir, se queda una bola ahí, creo yo, ¿no? Tú lo explicas Sí. con tus palabras científicas. Bueno, digamos que cuando... Entonces, cuando vamos a... Cuando se hace de noche, digamos que estos genes reloj lo que hacen es mandar esa señal para que nuestros órganos se relajen y descansen. entran en un estado como aletargado. Sí. Ya no trabajan Es más, tanto. nuestro hígado se podría decir que se hace más chiquitito ¿Sí? porque necesita descansar, necesita hacer una pausa para recuperarse de los excesos del día, y más si llevamos esta Cuidado vida con tan los estresada. excesos y con el alcohol, y imagínate, y después te vas a dormir, pobre el hígado. Sí. Es que da un poco de pena, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cenamos muy tarde, hacemos ese parón, no dejamos a nuestros órganos descansar y le obligamos, ¿no?, a hacer esa A digestión, seguir trabajando. a seguir trabajando. Esto también produce una alteración en nuestro metabolismo. Se ha visto que aumenta la insulina por la noche, entonces digamos que no funcionamos adecuadamente, y eso puede producir una alteración a nivel Sí. en todos los sentidos. O sea, Dormimos mal, ¿no? dormimos Está peor, la mente estamos haciendo la digestión, trabajando. claro, Estamos está todo haciendo la trabajando. digestión cuando no hay que hacerla, hay que Claro, hacerla cuando de deberíamos día. estar recuperándonos. Vale, ese era el gran enigma que muchísima gente tiene de por qué. Lo sabemos que no hay que cenar tarde, y ahora está el por qué, lo hemos descubierto hoy. Y bueno, de todas las preguntas he elegido una sola porque no va a dar tiempo a todas, y bueno, cuando quieras o puedas la vas contestando desde Silvia, que dice que cuánto tiempo tarda la vesícula en recuperarse después de una operación, la inflamación en bajar, y qué puede comer, más o menos. Bueno, cuando Tarda. hablamos de una operación, ¿te refieres, supongo, Sí. a la extirpación de la vesícula? O... No sé específicamente, pero bueno, ¿qué Bueno, comidas? Bueno, en el caso de que haya problemas a nivel de la vesícula, porque a lo mejor se produzcan piedras en la vesícula o alteraciones, se suele recomendar una alimentación baja en grasas, en alimentos procesados, como bien hemos Baja en dicho, grasa. porque así le damos un descanso tanto a la vesícula como al hígado. Y bueno, en el caso de una operación, cada persona, como hemos comentado antes, es un mundo, pero sí que se recomienda que esté pues unas semanas con una dieta blanda, una dieta de fácil digestión, que digamos no produzca un exceso de actividad de nuestros órganos, es decir, que los alimentos estén más bien bien cocinados. En cuanto a los fritos, intentar evitarlos. Evitar las grasas, fritos y... Sí, y alimentos que puedan producir cierta inflamación, como los alimentos procesados, eso sí que es Esos algo producen inflamación, ¿no? que a nivel general deberíamos de todos intentar reducirlos o evitarlos en la Sí, medida de lo alimentos posible. procesados es lo que más y más se vende ahora, y ahora está la gente comiendo eso. Es que dice, no tengo Sí. tiempo, y le dan a los niños eso, entonces hay que evitarlo, todos cometemos La verdad es que errores. la falta de tiempo tiene un papel fundamental Sí. en esto, pero deberíamos de intentar organizarnos mejor o buscar estrategias. Ahora cada día se utiliza más de batch cooking, ¿no? El dedicar 2 horas del día a cocinar lo de la semana. Ah, qué bien, ¿cómo se llama? Batch cooking. Del inglés, bueno, después lo escribimos ahí abajo. Sí. Y es interesante, ¿no? Es muy Se interesante. dedica un día a la semana. Normalmente se suele dedicar el domingo, pero bueno, en función de la persona y de su día a día y de su semana, ¿no? De su trabajo, de sus horarios. Es buena idea que nos has dado, pues para estilo de vida, o como se dice en inglés, lifestyle. Yo he conocido una japonesa que cocinaba los domingos, bueno, no digo que sacrifiques el domingo, Pero bueno. Y congelaba, súper saludable lo que cocinaba, lentejas, todo, y para todos los días tenía Claro. ya. Yo tengo Entonces, vamos a... un par de artículos que luego dejaremos más En la abajo, cajita de descripciones Sí. puede estar. donde hablo del batch cooking y doy algunas recomendaciones y Ya me lo voy a algunos apuntar. consejitos pues para llevarlo a cabo y bueno. Creo que lo voy a poner en práctica. La verdad es que va muy bien, sobre todo porque si vivimos estresados y tenemos que estar pensando cada día en qué comer, qué prepararnos Sí. para comer, qué hacer, qué me apetece, ¿Tú lo has qué podido no. lograr? Yo es que lo llevo a cabo porque si no, Ah, ¿sí? no me daría la vida para todo. Muy bien, muy bien. Entonces ¿Ves sí que que- el estilo de vida ya nos estás aportando eso? Sobre todo gente que
madres y padres que cocinan y no tienen tiempo y quieren que sus hijos coman saludable, es buena. Un día a la semana, 2 horas más o menos se puede Sí, más tardar. o menos. Realmente lo que Y hacemos... ya hay que tener toda la compra hecha, ¿no? Claro, Entonces, lo ideal es ir el sábado a comprar o el viernes, por ejemplo, y ya puedes y ya hacerlo el domingo aprovechar. a la... O incluso si nos queda comida en la nevera, pues la aprovechamos y en Eso. vez de tirarla, Muy pues hacemos guisos o hacemos elaboraciones que llevan más tiempo, pero que bueno, al final Sí, estás sí. dedicando 2 horas a cocinar muchas comidas, entonces Cocinar. está bien invertido. Esa cocina que hacían las abuelas, hoy hablábamos con David, que le dedican amor Y tiempo. tiempo, porque lo que es rápido no fermenta, por ejemplo el pan y todo esto, y no le damos tiempo, y que se macere todo tiene otro sabor. Claro. Además. Entonces no perdamos eso, que poder dedicar un tiempo a la cocina, pero disfrutándolo, ¿no? Es Ahí un acto está. de amor hacia mí mismo y hacia los demás, el Pues sí. cocinarle algo y cocinarme a mí. Louise Hay, ella escribió muchos libros sobre la niña interior y yo decía, ella decía, un día me regalo una comida a mi niña interior, su comida favorita, y se la cocino y le hablo. Es Claro. terapéutico también. Hombre, por supuesto. Regalarnos comida. Es que la y comida es cultura, eso. al fin y al cabo, o sea, y quien es no un se acto acuerda... de amor, porque Sí, tú puedes alimentarte mal y te estás haciendo daño. por supuesto. Y al revés también. Y claro, el acto de amor también es que a veces nos transporta, ¿no? Comer una Ay, sí. comida que nos recuerda cuando estábamos con nuestra familia un domingo, comiéndonos, pues algo típico aquí sería la paella, pero bueno, entiendo que en Sí. cada lugar tienen una Paella, comida típica. sí, en Latinoamérica, en Argentina, sí, se come paella, y también de los españoles Sí. que fueron. Y sí, paella, y es Y bueno, muy alimentos saludable, que- la dieta mediterránea Sí. y lo que tengan en casa, ¿no? Claro, y es eso, que a veces comemos cosas que nos transportan a un momento concreto de nuestra vida y al final es a nivel cultural, porque digamos que cada cultura tiene su alimentación, tiene sus bases, tiene su religión también puede estar muy unida a la alimentación y al final digamos que ya es como un hecho de autocuidado, ¿no? El alimentarnos bien, el cocinarnos algo que nos recuerde a cuando éramos pequeños, a Sí. cuando... En Sí, fin, éramos... muy relacionado a lo emocional. Sí. Un día puse en el canal vi una fruta que suele ir David a comprar la fruta al mercado, fresca del pueblo, ¿no? Y la vi tan bonita que le hice una foto y la compartí en el canal y dije, mira, os regalo esta foto de fruta porque me hizo automáticamente el olor y los colores. Me vino mi abuela, que ponía todas las mañanas, tenía árboles y sus frutas, y me vino ese olor y dije, mira, os regalo. ¿Qué quise decir con eso? Ya no están esas personas, pero me lo regalo yo. Claro. Me preparo una fuente con fruta para mirarla y olerla, un plato. Bueno, y para terminar quería decirte y preguntarte, porque muchísima gente ha pasado por momentos difíciles en su vida, es más, no conozco a nadie, a poca gente que no le haya pasado algo trascendental o que la haya marcado en su vida y le haya hecho incluso ser mejor, ¿no? Salir reforzado. Todos nos ha pasado, nos ha marcado algo en la vida y yo quería saber, tú, si has pasado por algo, ¿qué fue lo que te ayudó? Para que nos digas a las personas que nos ven, ¿qué te ayudó a ti, una cosa, otra cosa, a salir de eso, a superarlo o seguir adelante? Bueno, pues sí, la verdad es que como mucha gente he pasado un momento muy traumático en mi vida, bueno, que para mí lo fue, y la verdad es que he de decir que el gran apoyo que tuve con mi familia fue algo muy importante en ese momento porque al final yo tenía muchos proyectos, fue algo que nos vino de repente y que no podía dejar. Entonces, contar con el apoyo, sentir que no estás solo, que a mucha gente le ocurre que a veces pensamos que las cosas solo pasan en las películas y no es así, no es así para nada. Todos somos susceptibles de que nos ocurra algo, por desgracia, malo, igual que nos puede ocurrir algo bueno, o sea, no hay que centrarse solo en lo malo, ni mucho menos. Y
Y bueno, contar con el apoyo, si no de la familia, de amigos, apoyo a nivel psicológico también fue necesario en ese momento y de hecho sigo teniéndolo porque creo que es muy importante. Terapia, sí. Sí, ir a terapia no es nada malo en No, ello. no, no. Por Ser supuesto. consciente de que hay algo que no funciona bien o que necesitamos ayuda es muy importante para dar el paso. ¿Y qué consejos, qué pueden hacer para brillar, para elevarse y para salir reforzado y para encontrar la mejor versión de sí mismo? Bueno, pues como consejo, lo primero que les diría es que se escuchen a ellos mismos, que si algo creen que no está bien o que no funciona bien, que eso al final, escuchándonos lo sabemos, que busquen ayuda, porque está bien contar con familiares, con amigos, pero también es necesario tener ayuda a nivel emocional, como un terapeuta, un psicólogo, y bueno, sobre todo que crean en ellos, que confíen, porque al final pensamos que no somos capaces de muchas cosas, y sí lo somos, de salir adelante y de entender y de aceptar sobre todo y soltar las emociones negativas. Hay que aceptarlas, no podemos negarlas ni negarnos de estar tristes, porque si hay algo que ha ocurrido y nos hace daño, pues tenemos derecho a sentirnos mal también, que a veces pensamos que solo podemos ser felices sintiéndonos bien y bueno, eso pues no es así del todo. O sea, igual que están las emociones positivas, también están las negativas y hay que dejarlas correr también. Muy bien, entonces eso es súper importante, ayudaros de todas las terapias que tengáis y con Lara seguramente os volveréis a ver, bueno, vosotros la veréis a ella. Y entonces estoy muy agradecida a ella que haya venido y nos vemos próximamente. Gracias. Sí, muchas Lara. gracias por esta entrevista y por dejarme ser la primera entrevistada de Es tu la canal. primera entrevistada, Lara, ¿eh? Para mí Vamos ha sido a muy inaugurarlo. importante y bueno, también ha sido mi primera entrevista. Yo Seguramente se me nota un poco, pero... No, yo sabía que podías aportar mucho. Bueno, Lara la podéis encontrar en las redes sociales que vamos a dejar por ahí abajo y también en la cajita de descripciones. Tenéis que bajar y le dais clic y lo encontráis. Y también atiende online, ¿vale? Entonces, online también buscarla por Instagram o por todas las debajo, ¿no? Sí, dejaremos debajo las redes y mi página, bueno, la página La web página con la web que tiene. me podéis encontrar. Y ahí la encontráis y pueden contactar contigo ahí. Sí, pueden contactar conmigo allí directamente. Porque hace seguimiento online, ¿vale? Sí. Entonces podéis, cualquier duda ya más profunda lo trabajáis con ella. Gracias por Muchas estar. gracias a todos. Namaste, bueno. Nos vemos.